Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará el Señor de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Le entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y ahora sí, ahora que ya hemos orado, presentado y todo, buenos días otra vez. Buenos días para los que no me conocéis por acaso. Yo me llamo David, formo parte del liderazgo acá de la Iglesia Bíblica Urbana y es una alegría enorme estar acá en ese momento tan central para nosotros, que es el momento de la lectura de la palabra de Dios y de escuchar lo que Dios tiene a decir a nuestros corazones. Y hoy estamos en el último domingo, en el último mensaje de una serie de predicas de un texto pequeño. El texto que escuchamos, chiquitito, 3 versos, sí, pero que va a tocar una de las cuestiones que es más de las más centrales y universales sobre toda la vida, que es la pregunta de ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios? Porque una vez que se entiende que Dios es real, Dios es el creador, Dios es el salvador, Dios es soberano y hace lo que quiere, ¿qué querrá de nosotros? ¿Qué puede querer un Dios infinito de seres tan limitados como nosotros? Y ya vamos en 2 semanas hablando de ese tema, sobre elementos de esa respuesta, ¿sí? Y vimos que esa respuesta es un desarrollo un poco más específico. Muchas gracias, Mari. Otra vez. Siempre me olvido del vasito de agua, pero en verano es fundamental. Estamos viendo que esa respuesta de Miqueas, la verdad, es un desarrollo de un concepto o de una respuesta que es un poquito más conocida y que está muy esparcida y clara en la literatura bíblica en general, que es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuál es el resumen de la ley? Es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno mismo. Eso lo va a decir no solamente Jesús lo ha dicho, lo vemos en los evangelios claramente, pero eso también está explícito en la Torá, en la ley de Moisés. Entonces tenemos en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio otra vez, esos conceptos muy explícitos. Y en el desarrollo de esa respuesta vimos elementos que son horizontales hasta ahora. Los elementos que tienen que ver con el amor de nosotros hacia el prójimo. O sea, en la primera semana vimos lo que es hacer justicia. Hacer justicia tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con un elemento horizontal. Y está claro que el aspecto más obvio de hacer justicia es simplemente hacer justicia, es simplemente actuar en favor de aquellos que sufren injusticia, de aquellos que son indefensos, que son vulnerables y necesitan voces, necesitan fuerza, necesitan manos que les ayuden en la caminada de la vida porque no tienen quien hable por ellos. Pero también hacer justicia quiere decir recibir y ser coherentes con lo que Cristo nos hace en Él, porque Él se entregó en nuestro lugar para que fuéramos justicia de Dios. Dios entregó a Cristo en nuestro lugar para que a pesar de pecadores, a pesar de errar de tantas maneras, fuéramos justicia. O sea, Dios nos hace lo que Él pide que seamos. Dios nos hace lo que Él requiere de nosotros. Y la semana pasada escuchamos a Jonathan enseñándonos sobre la misericordia y sobre el amor, que son elementos que son difíciles de poner en palabras, hay palabras específicas para eso, pero es un concepto que va mucho más allá de lo que sentimos por la persona que está al lado nuestro. Tiene que ver con una relación, con un pacto,
con algo que no va simplemente de lo que uno siente internamente, pero de lo que uno hace y de cómo uno testifica y de cómo uno actúa en relación a la persona al lado suyo, ¿no? Y vimos que solamente podemos ofrecer amor y misericordia verdaderamente a los demás cuando entendemos lo escandaloso y lo increíble que es el amor y la misericordia que hemos recibido nosotros de Cristo Jesús. Dios nos da lo que Él pide de nosotros otra vez. Con el amor que fuimos amados, con la misericordia que recibimos, somos capaces de desbordar y amar a los demás. De desbordar y entregar la misericordia conforme hemos recibido. Esa semana, o en el día de hoy específicamente, nos vamos a enfocar en lo que es el aspecto vertical, el último punto que revela el profeta Miqueas, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, ¿qué quiere Dios de nosotros en relación a Él? Tiene sentido que quiera Dios de nosotros que hagamos el bien, vivamos de una manera correcta con las personas alrededor nuestro. Pero ¿será que Dios tiene algo que desea en relación a sí mismo? Y vamos a ver que sí, Dios lo tiene. Y esa parte nos brinda algunos retos, pero tiene muchísimas enseñanzas importantes. Y por eso mismo, por los retos que brinda y por la dificultad que vamos a tener en un puntito específico, pero que merece la pena, te invito a que bajes tu frente, cierres tus ojos, para que podamos pedirle a Dios que hable a nuestros corazones a través de su palabra. Padre, estamos delante de tu palabra. Queremos entender qué quieres de nosotros, Señor. Queremos escuchar de ti lo que quieres de nosotros. Y queremos vivir conforme a esa verdad, Señor. Por eso que esa mañana, que las palabras que diga yo sirvan para edificación y que no estorben tu verdad perfecta e intachable. Señor, que podamos entender lo que dices, que podamos ser transformados por tu palabra y que en ese proceso podamos llegar a disfrutar de lo que tú has hecho en nosotros para que podamos vivir de acuerdo con lo que tú quieres. Edifica tu iglesia a través de tu palabra como sueles hacer. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. Bueno, para empezar, hoy vamos a ver el último trecho, entonces es algo muy cortito. Vamos a ver sobre lo que es humillarte ante tu Dios, que es la última frase del último versículo. Pero antes, o para entender, y para empezar con eso, quiero pensar un poquito sobre las dificultades que a veces los idiomas nos imponen. Hay algunas expresiones que tenemos que terminan por consolidarse en nuestras lenguas, pero que en realidad son errores o tienen orígenes curiosos. Por ejemplo, tenemos una expresión en español, también en portugués, que es la expresión paraíso fiscal. Paraíso fiscal es simplemente un lugar en donde uno va para dejar su dinero. Como no tengo dinero, no sé lo que es un paraíso fiscal muy bien, pero es un lugar donde se deja el dinero para que no pagues tantos impuestos, ¿sí? Y es una expresión bastante conocida, todos saben lo que quiere decir. Pero la expresión original es una expresión que viene del inglés. La expresión en inglés es tax haven. Tax haven. Haven es una palabra que quiere decir, yo qué sé, refugio, como un puerto seguro o algo así. Sería un refugio de los impuestos. Pero hay una otra palabrita en inglés que es bastante parecido fonéticamente y escrita con la palabra haven, que es la palabra heaven. ¿Y qué quiere decir la palabra heaven? Paraíso, ¿no? Entonces, paraíso fiscal, la verdad, es una traducción mala de una expresión en inglés que quiere decir refugio fiscal. Y bueno, si tenemos eso con dos lenguas que son tan cercanas, con dos lenguas que son tan próximas y que siguen existiendo, y que tenemos personas que hablan esas lenguas, puedes imaginarte que para idiomas antiguos la cosa no va a ser mucho más sencilla, ¿no? Y es exactamente por eso que tenemos una cantidad de traducciones de la Biblia hoy día. Especialmente para uno que recién se convierte, uno que llega a la fe y, por ejemplo, va a una librería cristiana, como está la librería de Manuel, ahí cerca de lo de Jonathan y Mariana,
Uno llega para comprar una Biblia, no es algo tan sencillo. Vas a comprar una Biblia y tienes una cantidad de opciones, tienes una cantidad de siglas, RVR, NTV, NVI, ¿y qué es eso? ¿De qué va todo eso? ¿Por qué tantas Biblias? ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, cada una de esas siglas básicamente es una traducción de la Biblia, son versiones, y no es que sean distintas en su mensaje principal. El mensaje principal de la Biblia es bastante comprensible, no hay duda en lo que quiere decir, pero en los puntos difíciles de traducción, que siempre los hay de cualquier lengua para cualquier otra, unas traducciones se decantan por un lado, otras traducciones se decantan por otro. Pero así como paraíso fiscal, aunque no sea la mejor traducción, todos entendemos qué quiere decir, no es algo que influye en el resultado, ¿sí? Y de hecho, aquí creo que tenemos una oportunidad excelente para esa explicación, porque esa es de las cosas que mucha gente tiene duda, pero no siempre hay oportunidad de hablar de ello. Hay algunas personas, e incluso hay algunas iglesias, que toman una versión de la Biblia como si fuera la versión sacrosanta, la versión prácticamente perfecta, y las otras versiones de la Biblia son inservibles y son casi herejía, ¿no? Y bueno, hay algunos movimientos, creo que en inglés hay más eso, hay un movimiento que se llama King James Only, ¿no? Que va solo con la traducción del rey Jacobo, no sé cómo se dice en castellano, el rey Santiago sería algo, ¿no? El King James. Pero en otras lenguas también hay. Acá en español hay gente que solo usa la Reina Valera del 60 o solo usa la Reina Valera del 1909, porque si todo lo que vino después son deformaciones de la traducción perfecta y original. Pero es importante tener claro que la autoridad de la escritura está en los textos originales, los textos en hebreo, en arameo y en griego, que son las lenguas que se escribieron la Biblia. Eso porque cualquier traducción siempre es una adaptación. Es una adaptación con lenguas vivas, mucho más con lenguas que ya murieron. Y para nosotros, como protestantes, que tenemos la Biblia como única regla de fe y única autoridad para nosotros, fiarse de lo que dice la Biblia está en el centro de lo que somos y de cómo creemos. Así que para los que no leen los idiomas originales, esa cantidad de traducciones, lejos de ser algo malo, es algo muy bueno. Porque tenemos la oportunidad de consultar varios grupos de traducción, varios especialistas, varios académicos, varias técnicas distintas de traducción. Y eso es algo que nos ayuda de alguna manera a salvar la brecha del idioma. Si tú tienes más de una persona, si tú tienes más de alguien o más de un grupo traduciendo el mismo texto, tenemos probablemente algo que va a salvar esa brecha. Y estoy trayendo todo eso porque, a pesar de ser un texto tan chiquito, el texto de hoy es un ejemplo de esa dificultad. Si vamos a las versiones de la Reina Valera, como la que leímos hoy, el texto va a decir algo como humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Que te humilles ante Él. Pero si nos vamos a la NTV, va a decir que camines humildemente con tu Dios. Camines humildemente no es lo mismo que humillarse. Bueno, y si nos vamos a otra, la NVI va a traducir caminar humildemente con tu Dios. Y si nos vamos a la Biblia de Jerusalén, que es la mejor Biblia de los católicos, caminar humildemente ante tu Dios o con tu Dios. Tenemos 4 versiones. 3 dicen que es caminar humildemente, una dice que es humillarse. Aquí vemos diferencias en la traducción. Y si uno no sabe nada de hebreo, por lo menos darse cuenta de esas diferencias, estar expuesto a esas diferencias, le da la capacidad de ver que en el original parece que hay algo ahí de caminar, ¿no? Si hay 3 versiones que ponen el caminar, puede ser que en el original haga algo o haya algo de ese estilo. Y claro, si uno sigue en la duda, es bueno tener o a alguien que sepa leer hebreo o a algún especialista o algún libro de referencia que pueda explicar el original. Y bueno, para eso también estoy aquí hoy, para intentar explicar un poquito de lo que es el hebreo. Pero eso quiere decir que no puedo fiarme de las traducciones de la Biblia, tengo que fiarme de lo que dices tú. No, seguramente no, lejos de eso.
La Biblia es el libro que ha sido mejor traducido y más estudiado de toda la historia. Y esas diferencias que tenemos en traducción nunca son centrales. El mensaje está claro. No está uno diciendo que Dios quiere que le des 1.000.000 de euros y otro está diciendo, no, quiero que te humilles solamente. No, tenemos cosas que son parecidas y con que tengas 2 o 3 versiones puedes tener idea de esas pequeñas diferencias. Y además hay versiones en un montón de lenguas. Si hablas inglés, hay un montón de versiones en inglés, hay un montón en portugués. Todas van a tener esas pequeñas diferencias que nos ayudan a salvar la brecha de la traducción. Pero ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una palabra que es difícil de traducir, que tiene algunas posibilidades y todas se conectan de alguna manera. ¿Qué quiere decir humillarte ante tu Dios? En el original la idea es algo como caminar con sabiduría, o caminar con atención, o caminar con cuidado, por ende caminar con humildad. Son ideas que no están del todo desconectadas, porque si uno pone cuidado y atención, necesariamente es humilde porque no cree que se sabe todo. Y quien es humilde termina siendo cuidadoso y sabio, porque si es humilde no va a creer que sabe todo y va a aprender y ganar sabiduría. Perciben que todo eso al fin y al cabo tiene un poco que ver una cosa con la otra. Así que ahora, después de esa introducción, tenemos claro lo que es el tercer y el último elemento, que es tan fundamental para saber qué quiere Dios de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Si por un lado Él quiere que amemos a los demás, que Él quiere justicia y misericordia a los demás, Él quiere que actuemos con los demás de la manera que Él ha actuado con nosotros, ahora Dios nos dice cómo quiere que actuemos con Él. Y me parece hermoso que lo que dice, lo dice en términos de una caminada. Y creo que ahí tengo que decir que la Reina Valera perdió un elemento que es muy central y bonito de ese texto. Caminar humildemente con tu Dios. Porque lo que Dios requiere de nosotros no tiene que ver con un instante. No tiene que ver con acciones extremadas. No tiene que ver con un gran evento, con un show, con un campamento, con un congreso, con aquel momento que sientes el Espíritu de Dios y tu vida cambia completamente por siempre. No. No tiene que ver con una experiencia extraordinaria, puntual, aunque las haya. Hay experiencias puntuales extraordinarias y que son increíbles, y muchas veces deseamos eso. En la historia de la Iglesia, una de las cosas que es más estudiada y más anhelada por las personas que están trabajando en el ministerio cristiano es un concepto que se llama avivamiento. Avivamientos son épocas específicas, de lugares específicos en que el Espíritu de Dios toca a personas de una manera tan fuerte que todas las personas de una dicha región tienen una conciencia profunda de su pecaminosidad, de su necesidad de gracia y una alegría y gozo por lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso se expresa en alabanza, se expresa en fuerza renovada para el ministerio, se expresa en la sociedad cambiando en una época y en un lugar. Y eso ha pasado en Inglaterra, ha pasado en los Estados Unidos, ha pasado en Latinoamérica, y nosotros siempre oramos por eso. Me encantaría que pasara aquí en España en la época que vivimos nosotros. Pero lo que Dios quiere de nosotros no depende de un evento extraordinario puntual. Si nos acordamos de la semana pasada, de lo que ha dicho Jonathan, de la naturaleza del amor de Dios, de su misericordia, que tiene que ver con un pacto y con una alianza, eso tiene total sentido. Si nos acordamos que el amor de Dios tiene que ver con una relación que es como un matrimonio, eso tiene total sentido. Yo siempre me acuerdo de la época que Bea y yo nos casamos, había una persona que me decía que el éxito del matrimonio no está en su inicio, sino en su fin. El éxito de un matrimonio no está en cuán linda fue la boda o en cuán memorable es la luna de miel. El éxito de un matrimonio se puede medir cuando se muere el primero de la pareja. No está al inicio, sino al fin de la relación. No está en cuando uno comienza, sino en cómo ha terminado todo.
Aunque haya momentos que marcan y que uno recuerde, aunque sí la luna de miel sea increíble, aunque sí tengamos momentos que se van a rememorar durante la vida y el matrimonio, la vida en alianza es una caminada. Es como amo a mi esposa todos los días que va a decir si mi casamiento es exitoso o no. No es los regalos que le pueda hacer en algún momento, los viajes que podamos hacer, una segunda luna de miel o cualquier cosa del estilo. Es como actúo con mis hijos a diario que va a decir qué clase de padre soy. No es el tamaño de los regalos que les doy o las fiestas o lo que sea. No son los hitos de la vida que marcan lo que somos, sino son las cosas cotidianas. Y con Dios es lo mismo. Lo que marca nuestra vida con Dios no son los grandes momentos. No es un culto, no es un congreso. Es la caminada diaria. Aunque haya momentos que marquen, Dios no quiere simplemente un momento que marque. Dios no quiere una gran ofrenda que llegues y des todo lo que tienes y digas, ahora he cumplido con Dios lo que necesito. Dios no quiere un gran esfuerzo de ti. No, me voy a el Medio Oriente a predicar la palabra durante 3 años y ahora ya he cumplido con Dios mi parte. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere una caminada. Dios no quiere un día, Dios quiere una vida. Dios no es que no nos vaya a dar momentos excepcionales. No es que Dios no vaya a permitirnos vivir cosas increíbles y oramos por eso, que yo que sé, haya milagros que uno se acuerde, que haya cosas que son inesperadas y que Dios hace de una manera increíble, pero lo que Dios espera de ti y de mí es esa consistencia de una vida caminando junto, a diario, en lo simple y en lo común. Y aquí entra un concepto que a lo mejor ya lo he mencionado alguna vez, pero que es revelador en un texto como ese. Porque muchas veces pensamos que lo opuesto de eso, que lo opuesto de alguien que hace la voluntad de Dios, las personas que muchas veces la Biblia describe como el impío, es una persona horrible, es una persona que está haciendo continuamente lo malo, que es pecadora, que es inmoral y que no se importa con nada y tampoco con nadie. Pero tuve un profesor en el máster que decía que el impío en la Biblia es algo muy distinto. Es un tipo que se despierta por la mañana, es un tipo que se ducha, es un tipo que desayuna con su familia, que se va a trabajar, trabaja lo máximo que puede, da todo de sí en el trabajo, vuelve a casa, disfruta un poco del ocio, comparte un tiempo con su mujer, está con sus hijos un rato, los pone en la cama, se va a dormir, se despierta el día siguiente y hace todo lo mismo, y todo igual al día siguiente. No parece algo malo, parece una buena persona, parece alguien que está simplemente haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué hay de malo ahí? Lo que hay de malo ahí es que en esa caminada no está Dios. En esa rutina no hay espacio para Dios. No hay siquiera la conciencia de quién es Él. Y mira, puede ser que ese mismo tipo, luego vaya a la iglesia el domingo. Puede ser que ese tipo diga, no, sí, cree en Dios, claro. Pero creer en Dios no marca la diferencia en su vida. Creo que Dios existe, pero a diario eso no cambia cómo vivo, eso no influye en mi día a día, eso no tiene que ver con lo que hago yo en el trabajo o cómo trato yo a mi mujer y a mis hijos. Eso porque lo opuesto a una vida de piedad no es necesariamente una vida de pecado, sino una vida autónoma. O para dejarlo más explícito, lo opuesto a caminar con Dios no es dejar de caminar, no es echarse a correr al lado opuesto. El opuesto de caminar con Dios es caminar sin Dios. Es caminar sin Dios, caminar solo. Y aquí entra exactamente el termo humildemente, la importancia de por qué esa caminada es una caminada con humildad, que tanto me costó explicar. Espero que de alguna manera haya sido útil. Pero caminar humildemente con Dios, o caminar sabiamente o con Dios, especialmente en el contexto de ese pasaje que leímos, tiene que ver caminar con Dios considerando quién es ese Dios con quien se camina.
Caminar humildemente con Dios tiene que ver con caminar sabiendo quién es ese Dios que está a nuestro lado. Y si nos recordamos rápidamente cómo Dios se describe acá en esa situación, acá en ese mismo texto, en el capítulo 6, en los versos 4 y 5, vamos a ver qué dice Dios sobre sí mismo antes de esa conclusión del profeta. Dios va a decir: te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal? Para que conozcas las justicias del Señor. Acá Dios está recordando a su pueblo cómo lo ha cuidado. Hablamos un poco de eso en el primer mensaje. No me voy a dilatar mucho en esa explicación. Si quieres verla, está en el primer mensaje en YouTube o Spotify. Pero acá Dios está rememorando la historia de Israel. Desde la liberación de la esclavitud en Egipto, pasando por la formación de Israel como un pueblo, en cómo Dios ha cuidado de ellos en todo el proceso del éxodo y los ha librado de sus enemigos y conducido hasta el éxito en la conquista de la tierra prometida. Dios está básicamente diciéndole a su pueblo: yo soy fiable. Camina conmigo acordándote que puedes creer en mí, que puedes confiar en mí. Camina conmigo acordándote que yo te cuido, que yo te libero de lo que te esclaviza, que yo te doy lo que tú no tienes y necesitas, que te libro de lo que no consigues librarte, que te otorgo lo que te he prometido desde el inicio. Yo soy alguien que es fiable. Tenlo en mente en la caminada diaria conmigo. Pon atención y pon cuidado de no olvidarte de esas cosas y sé humilde para aceptar y para confiar, sé sabio, para tener un corazón grato y lleno de esperanza, porque si Dios ha hecho todo eso, ¿cómo no va a hacer cosas mucho más grandes en esa caminada? No sé si percibís. Eso es caminar humildemente con Dios. Eso es caminar sabiamente, atentamente con tu Dios. Es caminar sabiendo quién es Él, qué ha hecho y qué puede hacer. ¿Y qué sería lo opuesto a eso? ¿Qué sería lo opuesto a caminar humildemente con Dios? Sería exactamente volver a escuchar la mentira del jardín. La mentira de que Dios nos está reteniendo algo que nos hará felices. La mentira de que una vida vivida autónomamente, que si yo me hago cargo de mi felicidad, si yo me hago mis propias reglas y me fío de mis propios esfuerzos, eso me va a llevar a una vida de alegría y logros más allá de lo que Dios me podría brindar. Que Dios me está reteniendo algo que me va a hacer feliz, pero que Él no quiere darme. Esa es la mentira del Edén. Eso es lo opuesto a caminar humildemente, porque no se fía de ese Dios que ha probado vez tras vez que es fiable. Y como he dicho anteriormente, eso no necesariamente se refleja en una vida de locura y de pecado explícito. Claro que esa vida de locura y pecado explícito claramente es autónoma y opuesta a Dios, ¿no? Si no te importa que Dios diga que algo es malo y lo haces porque lo deseas, estás diciendo: la ley de Dios no me importa, me hago mi propia ley. Es como el hermano menor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Le doy las espaldas a mi padre, pido la herencia y me piro y voy a vivir y gastarlo como quiera. Simplemente desecho mi relación con mi padre y esa caminada con mi padre simplemente para gastarme lo que él me puede dar en lo que me dé la gana. Eso claramente es una vida opuesta a lo que Dios dice, no hay duda de eso. Pero caminando hacia la conclusión, yo quiero que percibáis que en ese texto no es contra ese tipo de pecado que se está hablando. En ese texto no es contra ese tipo de actitud que el profeta está predicando. En el texto que leímos, Dios está contestando una propuesta que parece exactamente lo opuesto de vivir una vida de pecado. Porque el pueblo se pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Y pasan a considerar una vida ultra religiosa. Una vida ultra religiosa, esforzándose sobremanera, donando todo lo que tienen, sacrificando todo lo que aman, diciendo: mira, si vivo toda mi vida dedicada exclusivamente a Dios, a lo mejor es eso lo que quiere.
es lo exacto opuesto a una vida de pecado y desenfreno como la del hermano menor. Sin embargo, vemos aquí claramente que el opuesto a caminar humildemente con Dios, de hecho, no es una vida de inmoralidad, sino una vida de autonomía. Porque acá lo que proponen los israelíes no es la inmoralidad, es una religiosidad en sus términos. Porque alguien que es religioso, como en la pregunta del pueblo en ese texto, en realidad también es autónomo. También está diciendo, soy yo que voy a controlar mi relación con Dios. Soy yo que voy a decir qué tengo que hacer a Dios para que Él quede complacido. Soy yo el que va a decir qué sacrificios tengo que hacerle a Dios para que se porte como yo quiero. Yo quiero una religión en mis términos, una religión que yo controle, que yo sepa lo que tengo que hacer y lo que voy a recibir, cuáles son los términos que firmo yo y que están bajo mi control. Si no llego a eso, que sea culpa mía, pero que no sea porque Dios es alguien que no pueda controlar. Usando otra vez la parábola del hijo pródigo, acá tenemos lo que sería el hijo mayor de esa parábola. Voy a esforzarme, voy a obedecer, me voy a sacrificar porque quiero que mi padre me dé lo que merezco. Voy a vivir una vida toda de sacrificio y de esfuerzo para que mi padre esté obligado a darme lo que yo deseo. Voy a crear un listado de reglas, me voy a deslomar en cumplirlas, es verdad, pero más le vale a Dios que me trate como yo quiero después de todo eso, porque Él me debe. Él me debe. Yo soy autónomo, me hice las reglas, las cumplí. Ahora Dios, cumple tu parte. Es lo opuesto a andar humildemente con Dios. Irónicamente, tanto la vida de inmoralidad como una vida de legalismo son opuestas a caminar humildemente con Dios. No tiene que ver con si eres un pecador loco que haces lo que te dé la gana, o si simplemente te pareces mucho a una persona muy, pero muy religiosa. Si estás queriendo controlar a Dios, estás haciendo lo opuesto de lo que Él pide de ti. Tanto la vida de pecado como la vida de justicia propia son opuestas a lo que Dios quiere de nosotros. Son los dos lados de la parábola del hijo pródigo. Son los dos hijos que de maneras distintas deshonran a su padre, de maneras opuestas, puede decirse, pero que tienen el mismo resultado, que es el padre teniendo que humillarse para buscarlos. De hecho, si estoy hablando de la parábola del hijo pródigo y no la conocéis, no hay problema. Es una parábola muy conocida, pero si no la conocéis, os recomiendo un libro que se llama El Dios pródigo, de un autor que se llama Tim Keller. Es increíble, cortito, en menos de una semana lo lees, cuesta menos de 10 euros en Amazon, merece muchísimo la pena, explica eso, lo que estoy diciendo, pero de una manera mucho mejor. Pero quiero que percibáis que no importa el lado de la parábola que estés. No importa si eres el tipo loco o si eres el tipo religioso. Las dos posturas y las dos posiciones son nuestros esfuerzos de mantener el control de nuestras vidas. Son nuestros esfuerzos de decir, no me fío de Dios, me fío de lo que haga yo. No me fío de lo que dice Él, me fío de lo que yo puedo hacer. De manipular las condiciones que creemos que nos harán felices y satisfechos, ya sea por la religión, ya sea por el pecado. Pero Dios nos invita a otra cosa. Dios nos invita a una caminada de confianza. Una caminada de confianza nos invita a la humildad de reconocer todo lo que Él ya ha hecho por su pueblo, por nosotros en la historia. Y de decir, si Él hizo todo eso, puedo fiarme de Él. Lo que Él dice es mejor de lo que yo pienso. Y eso en la época de Miqueas ya era increíble, porque eran los milagros en Egipto, era el cuidado en el desierto, eran las victorias de la tierra prometida, eran cosas increíbles de contarse, pero nada de eso se acerca al regalo increíble que es Dios dándonos a Dios. No a Dios de chao, a Dios mismo, a la persona de Dios. Si uno va a pensar cuál es la cosa más grande que se puede concebir, no es Dios,
¿Y cuál es el regalo que Dios nos da? Dios. Dios nos dio a su Hijo encarnado por amor a nosotros, mostrándonos que el verdadero amor y misericordia, ¿qué es ese verdadero amor y misericordia? Mostrándonos qué es hacer justicia a personas que no son justas, a pesar de nuestra enorme iniquidad y pecado. Él nos muestra amor, nos muestra misericordia, nos hace justos. Y como dice el apóstol Pablo, mirando todo eso, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios fue fiable al punto de dar su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo otro? ¿Cómo? Si Dios lo dio a su Hijo, ¿cómo no va a ser fiable? ¿Cómo no va a ser fiable? Es imposible que no lo sea. La cosa más cara ya fue pagada. La cosa más cara ya fue entregada. Todo lo que podamos pensar en nuestras vidas es tan chico, es tan pequeño, tan débil, tan ridículo. Ese es el Dios que dice que todo lo que quiere de ti, de mí, no es nada más que caminemos con Él, confiando en eso. Que caminemos con Él, confiando en ese carácter, en el carácter que Él ya ha demostrado en la cruz, que Él ya ha probado en su amor por nosotros. Él quiere una relación diaria de amor y confianza, una relación que vale mucho más que ríos de aceite, que miles y miles de ofrendas, que tu vida entera entregada en un altar, en un lugar de sacrificio. Simplemente caminar contigo es lo que Dios requiere de ti. Simplemente que camines con Él, más que te sacrifiques. Podemos dejar la ilusión de que controlamos esa realidad. Podemos dejar esa ilusión de que controlamos a nuestras vidas. Podemos confiar que Él es capaz de conducirnos de una manera mejor de lo que siquiera podemos imaginar. Es todo lo que Él pide de nosotros. Es todo lo que Él pide de nosotros. Y si uno se fía de lo que Él dice, ¿cómo no lo va a obedecer? Si uno se fía de que Él no nos está reteniendo nada, ¿cómo no va a actuar con justicia y con misericordia a los otros? Perciben, todo está conectado. Si uno entiende quién es Dios, uno entiende que caminar con Él merece la pena. Por eso que quiere Dios. Él quiere que nos rindamos a Él. Él quiere que nos rindamos a Él y a lo que Él hace por nosotros. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que practiquemos la justicia que Él nos hace ser en Cristo. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que amemos con el amor y la misericordia que nosotros hemos recibido en Cristo. ¿Qué quiere Dios? Quiere que nosotros caminemos con Él humilde y consistentemente y consciente de que Él es fiable por todo lo que ha hecho por ti y por mí a través de Cristo. Él quiere simplemente que recibamos lo que Él ya ha hecho por nosotros. Que caminemos en esa certidumbre, que abramos nuestros corazones a que Él nos moldee hoy, que disfrutemos de ese trayecto hasta que Dios concluya su obra en nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios.